Muy buena tarde, mi nombre es Natalia Muñoz, estudiante de la especialización de Derecho Laboral y Seguridad Social. El día de hoy vamos a hablar acerca de la lectura, derecho, una dinámica no lineal y cómo incide en el área de los recursos humanos. Bienvenidos a nuestro video y hoy abordaremos eh, el enfoque del papel de la jurisprudencia como fuente del derecho y exploraremos cómo debe entenderse el derecho en el contexto de las prácticas jurídicas y sociales actuales. Este texto sugiere que el derecho no se ajusta a una interpretación lineal de las normas, sino que enfrenta una lógica difusa y vamos a profundizar esto en esta dinámica no lineal y cómo está transformando nuestra comprensión en el derecho. En este sentido, primero analizaremos el concepto tradicional del derecho. Históricamente, el derecho se ha entendido de una manera estructural y lineal. Esto significa que las normas se interpretaban y aplicaban siguiendo un silogismo, donde se parte de premisas generales para llegar a conclusiones específicas. Sin embargo, con las nuevas prácticas jurídicas y sociales, el derecho ha evolucionado hacia una estructura más compleja y dinámica. Ahora se enfrenta a una lógica difusa donde la interpretación y aplicación del derecho son más flexibles y adaptativas, reflejando la complejidad del entorno social y jurídico actual. Tradicionalmente, el derecho se entendía de una manera lineal y estructurada, con una aplicación de normas siguiendo un silogismo, partiendo de premisas para llegar a conclusiones específicas. Sin embargo, con las nuevas prácticas jurídicas y sociales, el derecho ha ido evolucionando hacia una estructura más compleja y dinámica. Ahora se enfrenta a una lógica difusa donde la interpretación y la aplicación del derecho son más flexibles y adaptativas, reflejando la complejidad del entorno social y jurídico actual. Sacó a relucir la frase de el derecho es un entramado de normas y principios que interactúan de manera compleja, reflejando la realidad multifacética de la sociedad. El derecho actual se caracteriza por una estructura lineal. Los jueces y otros actores jurídicos deben considerar no solo las normas generales, sino también las normas particulares y contextuales, reflejando una mayor complejidad en la toma de decisiones judiciales. Veamos ahora las diferentes perspectivas teóricas sobre el derecho. El positivismo, normativismo, donde esta teoría enfatiza que el derecho se basa en normas establecidas por una autoridad legítima y las normas son válidas porque han sido creadas de acuerdo con los procedimientos legales reconocidos. El naturalismo, que es el que propone que el derecho está basado en los principios morales universales y que existen independientemente de las leyes positivas. Las corrientes no positivistas, cuya teoría critica la visión del derecho como una simple norma establecida y explora cómo el derecho puede incorporar aspectos éticos y morales en su interpretación. El texto destaca que el derecho no sigue una dinámica lineal, la interpretación del derecho puede variar según el contexto y los casos específicos. Esto, esto hace que refleje una estructura no lineal y dinámica, puesto que la realidad social y las normas éticas también influyen con esta dinámica, como por ejemplo las normas éticas y morales, aunque inicialmente no coactivas, pueden adquirir una fuerza vinculante cuando el Estado las incorpora. Destacar a dos importantes autores, como lo es Luigi Ferrajoli y Carlos Cosio. Carlos Cosio plantea en la teoría ecológica que el derecho se presenta como el resultado de una conducta humana y su interacción constante con otros sujetos. En lugar de ser una entidad abstracta, el derecho se entiende como una práctica concreta reflejando la conducta del ser humano, o sea, la vida cotidiana. Por otro lado, Luigi Ferrajoli ofrece una visión totalmente diferente desde el positivismo, puesto que su teoría se basa en el enfoque axiomático, donde el derecho se contextualiza lógicamente y deductivamente, y Ferrajoli sostiene que la validez de una norma depende de la creación por una autoridad legítima, sin considerar necesariamente la justicia o la moralidad. Otra parte importante para destacar es la comparación con corrientes teóricas como lo es el neoconstitucionalismo y el positivismo lógico.
Este neoconstitucionalismo integra la moralidad en la interpretación del derecho, colocando la Constitución como el núcleo normativo, en contraste al positivismo lógico que se enfoca en una interpretación estricta del texto normativo. El pospositivismo defiende la integración de la moralidad y los principios en la interpretación jurídica, reconociendo el papel esencial de los principios y la ponderación. Hay algo muy importante que es la interpretación del derecho. No es solo una cuestión de aplicar normas, sino de sopesar los principios éticos y constitucionales. Ahora abordaremos la postura no lineal del derecho. Tenemos el pragmatismo y la eficiencia, y según Aftalion, el pragmatismo ve la eficiencia como crucial para la verdad. La ciencia jurídica se asemeja a la ingeniería social, donde la creación y la aplicación de las normas son procesos dinámicos e interrelacionados. Tenemos una dimensión argumentativa donde sugiere que el derecho debe entenderse en términos de su estructura y funcionamiento, apreciando la complejidad y la importancia de la interpretación dinámica. Tenemos el concepto cultural de derecho, el cual Radbruch contextualiza que el derecho como basado en valores y orientado en la justicia se alinean a los valores constitucionales. Y tenemos también las limitaciones del legislador y los derechos fundamentales. El legislador debe respetar los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, asegurando que la legislación proteja y desarrolle los derechos humanos. Resalto la frase de: el derecho debe ser visto como un proceso dinámico que se adapta a las realidades sociales y las necesidades de justicia. Por último, pero no menos importante, vamos a hablar sobre el papel del juez, puesto que es bastante crucial en la dinámica del derecho. Los jueces simplemente no deben limitarse a la aplicación de la ley, sino que deben interpretar el ordenamiento jurídico considerando los principios subyacentes y los valores constitucionales. La interpretación judicial debe ser flexible y adaptativa, teniendo en cuenta el contexto y las circunstancias específicas del caso. Entendemos que el juez no solo aplica la ley, sino que la interpreta y adapta el derecho a las circunstancias concretas del caso. En conclusión de la lectura, esto requiere que se combine una estructura normativa con la dinámica de la interpretación judicial. Esta visión no lineal del derecho refleja una interacción entre normas y principios y valores que permite una aplicación más justa y adaptativa al derecho, alineada con los principios constitucionales y las necesidades de la sociedad. Aquí entendemos que, por ejemplo, en el área de recursos humanos tenemos que tener una interpretación flexible de las normas y la conexión que tiene, puesto que en el ámbito de los recursos humanos las políticas y estas regulaciones a menudo se interpretan de una manera flexible en lugar de aplicar las normas de manera rígida. Los profesionales como nosotros en recursos humanos debemos considerar estos contextos totalmente específicos y estas circunstancias particulares donde esta flexibilidad refleja la dinámica no lineal del derecho, donde la interpretación y la aplicación de las normas se adaptan a la realidad concreta de cada situación. Un ejemplo podría ser la adaptación de estas políticas de igualdad y oportunidades, puesto que aunque existen normas generales, la aplicación puede variar dependiendo del contexto de la empresa y las necesidades específicas de los empleados. Tenemos también que, comparándolo frente a la lectura, que los principios y los valores en las aplicaciones de políticas, puesto que esta dinámica no lineal del derecho destaca la importancia de estos principios y valores subyacentes de manera similar que en el área de los recursos humanos, pues porque las políticas deben alinearse con los principios éticos y los valores organizacionales, además de cumplir las leyes y las regulaciones. En la gestión de conflictos laborales, aplicar los principios de equidad y la justicia puede requerir la interpretación más allá de las normas estrictas y se deben adaptar los valores de la empresa y las circunstancias individuales. Por otra parte, tenemos que, al igual que el derecho se adapta a los cambios y las complejidades sociales, nosotros como profesionales en recursos humanos debemos adaptarnos a los cambios de la legislación laboral y en las necesidades de los empleados. Esta capacidad de adaptación es crucial para gestionar eficazmente el talento y asegurar el cumplimiento normativo. Por ejemplo, la implementación de nuevas leyes
en teletrabajo, en cambios en las regulaciones sobre beneficios, puede requerir ajustes dinámicos con las políticas y procedimientos en recursos humanos. Por otra parte, también juega un papel crucial las decisiones judiciales y la gestión de conflictos. Esta toma de decisiones judiciales en una estructura no lineal puede ser comparable a la resolución de conflictos laborales. Los líderes de recursos humanos deben tomar decisiones totalmente equilibradas considerando tanto las normas como los principios subyacentes. Eso se podría aplicar con que puedo resolver un conflicto de despido que implica una evaluación cuidadosa de la ley y los principios de justicia y las políticas internas de la empresa. En conclusión, esta dinámica no lineal, esta lectura tan sustanciosa, nos enseña que la interpretación y la aplicación de las normas deben ser flexibles, adaptativas, dinámicas, y esto se refleja en el área de recursos humanos, donde la aplicación de estas políticas y la toma de decisiones deben considerar, uno, la regulación de las especificaciones como los principios éticos y el contexto totalmente organizacional y la capacidad de nosotros de adaptarnos al cambio y gestionar las complejidades. No siendo más, me despido.